Veamos ahora cuando lo que se dilata, bueno, siempre ocurre, pero lo que nos interesa es que se dilata una superficie o un área. Le vamos a llamar dilatación superficial. Vamos a suponer que en este caso lo que nos interesa es una superficie y vamos a ver lo que descubrimos. Vamos a considerar para efectos de análisis un rectángulo que tiene una base X y una altura Y. Yo le voy a llamar a la base, ahí tiene otros valores, le voy a llamar X sub 0 a la base y a la altura Y sub 0. De manera que el área inicial, esa área azul que está ahí, sería la base por la altura, que es X sub 0 por Y sub 0 o base por altura. Vamos a pensar que esa lámina se está dilatando, que está sometida a un aumento de temperatura. Y entonces todas esas líneas azules se van a expandir hacia la línea roja punteada, de manera que horizontalmente va a crecer una cantidad y verticalmente va a crecer otra cantidad. Así que la nueva área al final va a ser el área final, que sería el azul, más la roja, que sería el producto de lo que aumentó cada dimensión. De acuerdo a las ecuaciones que teníamos, la longitud final, en este caso la base X sub f, ahí habíamos dicho que era longitud final L sub f igual L sub 0 por 1 más alfa delta t. Aquí sería la longitud de X o la horizontal final es igual a la horizontal inicial por 1 más alfa delta t. Y la Y igual, la Y final es Y sub 0 más 1 más alfa por delta t. Así que la nueva área va a ser el producto de X final por Y final o la base nueva por la altura nueva. Pero ahí tengo las ecuaciones, X final es X sub 0 por 1 más alfa delta t y Y sub f es Y sub 0 por 1 más alfa delta t que están ahí arriba. Así que las multiplico y comienzo el trabajo algebraico. Sería agrupando X sub 0 por Y sub 0 y 1 más alfa delta t está dos veces, así que quedaría al cuadrado. Sin embargo, ese X sub 0 y 0 es la misma área inicial, la vemos ahí abajo del dibujo. Área inicial es la base inicial, que era X sub 0 por la altura inicial Y sub 0. Y quedaría multiplicado por el paréntesis 1 más alfa delta t al cuadrado. Entonces el área final sería el área inicial por 1 más alfa delta t al cuadrado. Y voy a desarrollar ese cuadrado como ya habíamos aprendido antes. El área final sería el área inicial por el cuadrado del primero 1, más el doble del primero por el segundo, sería 2 por 1 por alfa por delta t, o 2 alfa delta t que está ahí, más el cuadrado del segundo, que sería alfa cuadrado por delta t al cuadrado. Sin embargo, vimos en la tabla los coeficientes de alfa son del orden de 10 a la menos 6, es decir, 6 ceros antes del número, de manera que al elevarlo al cuadrado eso se duplicaría a entre 10 y 12 ceros antes, es decir, que las cantidades se van haciendo más pequeñas. De manera que ese valor lo vamos a despreciar por ser sumamente pequeño. Vamos a decir que ese valor tiende a 0. Así que el área final quedaría nada más como el área inicial por 1 más 2 veces alfa delta t. Notemos que eso se parece a la primera fórmula, que era la de la longitud inicial. L sub 0 por 1 más alfa delta t, y aquí sería área inicial por 1 más 2 alfa delta t. Multiplicando, el área final sería área inicial por 1, área inicial más 2 veces alfa delta t por área inicial, sería 2 alfa a sub 0 delta t. Y luego esa área inicial a sub 0 que está a la derecha la voy a pasar a la izquierda a restar. Y tendría entonces área final menos área inicial, que sería el cambio en el área o la variación del área o la deformación superficial, que equivaldría a 2 veces alfa a sub 0 delta t. Y estas serían las dos ecuaciones cuando se trate de analizar áreas. Veamos un ejemplo. Vamos a pensar en una lámina ahora de aluminio que tiene la forma que vamos a mostrar. Las dimensiones están dadas a 30 grados Celsius y la temperatura va a aumentar hasta 120 grados Celsius, y queremos saber cuál es la dilatación superficial y cuál será el área final. Recordando que el coeficiente del aluminio es
24 por 10 a la menos 6 por 1 sobre grados Celsius según la tabla. Esta es la lámina. La lámina o la laina tiene una forma extraña. Tiene un hueco, esa parte negra vamos a pensar que es un hueco, un orificio, o sea que la lámina tiene un espacio ahí circular, tiene esa forma y esa parte negra es un hueco. Así que para poder calcularlo, como la ecuación veíamos anteriormente, necesitábamos el coeficiente, ahí está. Necesitamos el área inicial y la variación de temperatura. Así que vamos con el área inicial. Vamos a partir ese dibujo en 4 partes. Primero en un rectángulo que en realidad es un cuadrado. Identifique usted en el dibujo ese cuadrado que tiene base 40 milímetros y altura también 40 milímetros. Es decir, de la esquina superior izquierda hacia abajo y hacia la derecha, los 40 que están ahí, ese sería el cuadrado. Ese cuadrado tendría 40 milímetros de base y 40 milímetros de altura. El otro pedazo, ese es un pedazo de la lámina. El otro pedazo está formado por ese triángulo que tiene una base de 40 milímetros y una altura de 15 milímetros. Esa sería la figura que está abajo. Ya llevamos 2. Ahora vamos a la parte de la derecha, ese espacio que es un semicírculo y que no tenemos datos, pero a la izquierda aparece que la longitud que tiene de un punto a otro en esa semicircunferencia es de 40 milímetros. Así que el diámetro de la circunferencia de la derecha o de la mitad de la circunferencia de la derecha es 40 milímetros. Por lo tanto, el radio será 20 milímetros. Y por último, el orificio que está ahí en el centro, que tiene un diámetro de 20 milímetros. Vamos a decir que el radio entonces es de 10 milímetros. Así que nos interesan las áreas. Para la primera que está ahí, el del cuadrado, el área es base por altura, 40 por 40 son 1600 milímetros cuadrados. Para el triángulo, la base es 40, la altura 15, pero el triángulo se divide entre 2, eso daría 300 milímetros cuadrados. Para el semicírculo que está hacia la derecha, que tenía un radio de 20 milímetros, el área sería la mitad de la de un círculo, que es la mitad de pi por radio al cuadrado, es decir, un medio de pi por 20 milímetros al cuadrado. Eso da 628.32 milímetros cuadrados. Y por último el del hueco, esa parte negra que está ahí, que sería pi por radio al cuadrado, pi por 10 al cuadrado, el diámetro es de 10 milímetros y eso daría 314.16 milímetros cuadrados. Ahora voy a sumar todas las áreas, pero la última es un hueco, así que por eso le voy a poner un menos, porque esa en lugar de sumarla hay que restarla. Entonces, haciendo la suma 1600, 300, 628 y restándole 314.16 que es el hueco, el área daría de 2214.16 milímetros cuadrados. Con esa área ya puedo calcular lo de... Tendría la variación de temperatura que eran 120 grados hasta donde iba a llegar y la temperatura inicial era de 30. Entonces tendremos 90 grados de variación de temperatura, el coeficiente de expansión térmica y el área inicial. Con eso calculamos la variación del área o la deformación del área. Sustituimos los datos, sería 2 por el coeficiente de expansión térmica, el aluminio 24 por 10 a la menos 6, por el área inicial que era 2214.16 por los 90 grados Celsius. Y eso da 9.57 milímetros cuadrados. Note que las áreas, las deformaciones ahora van aumentando, ya no dan 0 punto y algo. Y entonces la longitud, perdón, el área final sería lo que había inicialmente, que eran 2214.16 milímetros cuadrados, y lo que aumenta, que son 9.57. Eso nos da 2223
.73 milímetros cuadrados. Y eso es todo.